Muchas gracias, Fabiola. Bueno, es un placer volver a casa, aunque sea digital. Y bueno, realmente la Complutense fue el principio de todo, ¿no? Aunque no sé si me oís bien y no sé si me veis. ¿Sí? Vale. Bueno, pues simplemente agradeceros la oportunidad de volver, aunque sea de manera online, pues a casa a hablar un poquito de mi trabajo, que ha sido mi trabajo durante bastantes años, sobre todo desde en mi proyecto en Marruecos con Marisa Ruiz Galvez, del Departamento de Prehistoria, y luego en la catalogación de arte rupestre en el Museo Británico. Lo que voy a presentar aquí, voy a ver si ahora sale correctamente. Lo que voy a presentar es una visión un poco particular del arte rupestre. Es decir, voy a presentar una... Si me deja el... No sé si la veis, la presentación ahora a pantalla completa. ¿Me veis bien? ¿Podéis confirmarme si me veis bien? Vale. Sí, sí, Jorge. Vale. Perfecto, Jorge. Vale, pues bien, lo que voy a presentar aquí es una visión un poco particular del arte rupestre de Sáhara. Todos sabéis que es un tema muy amplio, muy complicado, en el que trabajan cientos de investigadores de instituciones. Yo voy a presentar lo que, digamos, ha sido mi trayectoria un poco personal con el arte rupestre, con unas bases generales de lo que se conoce sobre el arte rupestre en el Sáhara y con algunos aspectos que son un poco más concretos, pero que tienen que ver con mi trayectoria profesional y personal y que yo creo que os pueden ser de utilidad. No he pretendido ir en mucho detalle, pretendo que sea una visión un poco general y también que habrá lugar a discusiones, ¿no? Luego en el debate. Bien, ¿y por qué me gusta a mí el arte rupestre? ¿Por qué me gusta hablar del arte rupestre, aunque ahora mismo no es mi línea de investigación principal? Bueno, pues porque es un arte, aunque parezca sorprendente para los que vivimos en España, es un tipo de arte rupestre muy desconocido. Y es que si yo os pongo una fotografía como esta, supongo que el 100% de vosotros sabéis que estamos hablando de un bisonte de Altamira. Pero si os pongo una imagen como esta, quizá nuestros colegas de Túnez o de Argelia, pues bueno, sabrán claramente que se trata de un tipo de representación que aparece en Libia y en Argelia y que está datado en torno a 7000, 8000 antes de Cristo y que representa un búfalo, pero el resto de nosotros quizá no lo tendríamos tan claro. Y eso es una pena porque África es probablemente, en mi opinión al menos, el continente con mayor riqueza, complejidad y cantidad de arte rupestre en todo el planeta. Aquí veis en este mapa del continente, veis en rojo las principales áreas de arte rupestre. Se siguen localizando yacimientos de arte rupestre prácticamente todos los años. Estas son lo más conocido. Como veis, hay dos grandes acumulaciones, en África del Norte y en África del Sur, aunque África Oriental también tiene muy buena representación. En África Central no se conoce demasiado y en África Occidental, pero probablemente es porque no se ha investigado suficiente, yo estoy convencido. Y concretamente en el África del Norte, o digamos en la zona que corresponde al Sáhara y al Sahel, es donde se concentra un mayor número de abrigos, de representaciones y de conjuntos de arte rupestre, hasta el punto que dos de ellos, el Tassili Najer en Argelia y Tadrata Kakus en Libia, son considerados sitios patrimonio de la humanidad desde hace muchas décadas, ¿no? Sin embargo, si de nuevo, volviendo a este desconocimiento que tenemos desde España y desde Europa en general, si pensamos en yacimientos del arte rupestre en el norte de África, quizá lo único que recordemos será la escena del paciente inglés con la cueva de los nadadores en Wadi Sura, ¿no? El resto del arte rupestre, bueno, pues es relativamente desconocido. Y eso quizá en parte es por cómo concebimos el Sáhara. Cuando pensamos en el desierto, solemos tender a pensar que es una gran extensión de arena, en la que no crece nada, en la que atraviesan caravanas de camellos. Sin embargo, el Sáhara se parece bastante más a esto, a grandes macizos montañosos rodeados de partes desiertos de arena, pero también desiertos de piedra, y en algunos sitios con una vegetación semidesértica o en algunos otros sitios con sabanas, ¿no? Bien, es en estos grandes macizos montañosos donde se localiza la mayor parte del arte rupestre. Aquí veis una imagen vía satélite. Bien, estos son los principales macizos del Sáhara, digamos que en torno a los cuales se localizan los grabados de arte rupestre que evidentemente necesitan piedras para poderse representar.
¿Cuándo se descubrieron estos grabados? Bueno, a mí no me gusta nada la palabra descubrimiento, la he puesto entre comillas aquí. Los descubrimientos sería para los europeos, porque la gente local, la población que vivía en torno a esos sitios rupestres, los había conocido desde siempre, ¿no? Pero ¿cuándo se hicieron públicos, se dieron a conocer para los europeos? Bueno, pues relativamente tarde, en torno a mediados del siglo XIX, sobre todo en la zona de Argelia y de Libia, cuando los oficiales franceses que empiezan a imponer el control colonial sobre esas regiones y a atravesar las rutas del Sáhara, empiezan a dar noticias de grabados, de dibujos que representan a personas, animales, ¿no? El primer investigador o el primer científico, por llamarlo así, que da noticia de manera un poco más seria sobre estos grabados y pinturas es Henry Barth, en el mediados del siglo XIX, y posteriormente no será hasta Leo Frobenius bueno, quizá no es un científico en un sentido estricto, era un lingüista, pero también era espía, era viajero, que en uno de sus viajes documenta con cierto detalle estos primeros grabados en la zona de Libia. Los publica y los fotografía y dibuja, ¿no? Y bien, por hablar de otro de los pioneros de esos estudios, pues Henry Lotte en los años 50, 60, también documentó grandes partes grandes zonas de arte rupestre en Argelia y en Libia, a veces con metodologías muy polémicas que han dañado en algunos casos las pinturas rupestres, pero bueno, fue uno de los que impulsó el estudio de esta región. Las fotografías que vamos a ver ahora son todas de la colección de Leo Frobenius. Os recomiendo que miréis esa colección porque es una colección maravillosa que da un montón de información sobre la etnografía, la historia, el arte rupestre de Libia, sobre todo en el siglo, a principios de los años 30. Bueno, como podéis ver, las condiciones de esos primeros estudios eran muy duras, muy limitadas. Aquí uno de los caminos de la expedición de Frobenius. Y la documentación que se hacía de esos abrigos o de esas zonas de grabados, pues, aunque intentaba ser muy meticulosa, pues evidentemente no era la mejor. Aquí veis un dibujo de la colección de Frobenius sobre Wadi Habeter, uno de los sitios más importantes de arte rupestre en Libia. Y se empezaron a dibujar materiales. A veces con métodos un poco, no un poco, sino claramente polémicos. Como veis aquí, veis que todas estas figuras que aparecen en las fotografías están marcadas con tiza. Era un mecanismo que hacía en aquel tiempo Frobenius y sus colaboradores para que se vieran mejor los dibujos y poder hacer mejores cálculos y fotografías. Obviamente, estamos hablando de los años 30, esto está no solamente completamente prohibido, sino que se considera un desastre en la documentación. En aquel tiempo el arte rupestre se empezaba a conocer, antes de esto no había apenas noticias de este tipo de grabados y, bueno, pues muchas de las decisiones que se tomaron en sus momentos no fueron las más adecuadas. Aún así, la información que proporcionan este tipo de documentos es muy valiosa. Aquí tengo un ejemplo muy bonito. Tenéis una fotografía hecha por Frobenius en 1932, perdón, y abajo el calco que ese hombre que se hizo sobre esa fotografía. A la derecha veis una fotografía de los años 90 y veis como la parte inferior izquierda del grabado, que estaba ya dañada en los años 30, ha desaparecido. De manera que estos primeros trabajos, aunque son, bueno, quizás no todo lo perfectos y todos los científicos que nos gustarían, sí que sirven para de algún modo reconstruir una especie de historia de cómo se ha conservado la evolución del arte rupestre en esos siglos. Junto con el descubrimiento del arte rupestre, o con la noticia en el público europeo, se produjo un redescubrimiento de otro tema, o se dio cuenta a través de los grabados rupestres de una situación que no se había considerado antes. Y es que en los grabados que se contemplaban en las zonas de Libia y de Argelia, había animales representados que claramente no podían vivir en el Sáhara. Y además no habían vivido en el Sáhara durante los últimos milenios, ¿no? Estamos hablando de hipopótamos, de cocodrilos, búfalos, elefantes, que habían desaparecido de esa región bueno, miles de años antes, ¿no? De manera que el arte rupestre no solo dio información artística o cultural acerca de las personas que habían grabado esos diseños, esos dibujos, esas representaciones, sino que también dio información acerca de un Sáhara que hasta entonces no se conocía y que se empezó a descubrir en su momento, un Sáhara que había sido mucho más verde que el que conocemos. Bien, una vez que se descubrió el arte rupestre,
el interés por el estudio, la documentación y la búsqueda del arte rupestre fue una de las prioridades. Yo diría que el arte rupestre del norte de África es uno de los grandes temas de investigación en el continente, lo ha sido siempre. Con muchas diferencias de calidad, en algunos casos ha habido mucha investigación amateur, en otros casos ha habido investigaciones científicas muy prolongadas en el tiempo, con muchos problemas y a veces con muchos retos logísticos y también interpretativos. Lo que está claro es que las características de la documentación arqueológica han ido cambiando, de los primeros dibujos casi artísticos que se hacían sobre los yacimientos rupestres, sobre los abrigos o los grabados, ¿no? Como vemos estos de Frobenius o de Barbaza, y la documentación que se tomaba a mano en cuadernos de campo. Se pasó a calcos, por ejemplo, mucho más sofisticados. Un calco, bueno, supongo que casi todos lo sabéis, consiste en colocar un material transparente, un plástico, un papel cebolla, y sobre él dibujar los grabados o las pinturas que existen. No solo las pinturas y los grabados, sino también las irregularidades de la piedra para poder reconstruir adecuadamente el entorno, el contexto físico sobre el que se localizan esos grabados. Esos calcos, una vez hechos, pues se pueden digitalizar o se pueden reducir y presentar en presentaciones, ¿no? Los puede haber mucho más sencillos o muchísimo más sofisticados, como estos que vemos aquí, que son obras maestras per se, obras artísticas, ¿no? Lo que ha cambiado todo, sobre todo en los últimos 15, 20 años, ha sido el desarrollo de las cámaras fotográficas. Hasta entonces, por supuesto, se hacían muchísimas fotografías, pero el desarrollo de la fotografía digital ha permitido por primera vez realizar miles y miles de fotografías sobre los mismos yacimientos. Asimismo, ha podido hacer posible que se compongan en una sola fotografía trozos de paneles para poder reconstruir en una sola imagen paneles completos que en una fotografía normal quedarían aislados. De manera que ha revolucionado la manera en la que entendemos la documentación del arte rupestre y otras muchas metodologías de trabajo arqueológicas, ¿no? Sin embargo, en el arte rupestre también ha creado algunos problemas, como lo veremos más adelante, sobre todo en la sobredimensionado de la cantidad de fotografías que tenemos. Tenemos demasiada información en algunos casos y esa información digital tenemos que aprender a gestionarla, a conservarla y también hacerla pública, porque si no, de nada sirve hacer cientos de miles de fotografías digitales y luego realmente no tienen ningún uso para el público y para la comunidad científica, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es evidente que la fotografía digital ha supuesto el gran cambio en nuestro estudio del arte rupestre, no solo por la cantidad de fotografías que podemos hacer, porque en el fondo, sino porque esas fotografías pueden ser tratadas. Entonces, junto al desarrollo de la fotografía digital, el desarrollo de programas de filtros ha permitido buscar debajo de las fotografías y a través de búsquedas de contrastes, de colores, identificar figuras o representaciones o pigmentos que estaban desaparecidos y que los filtros que permite la fotografía digital pues nos permiten localizarlos. Voy a poner dos ejemplos muy concretos. Arriba a la izquierda tenéis un panel de periodo pastoril en el que se pueden ver algunas figuras, dos vacas se ven muy bien, los cuartos traseros de otra muy bien también, arriba a la izquierda. Sin embargo, con un filtro, vaya, veis cómo los colores se ven mucho mejor y realmente se ve un segundo friso de vacas en la parte de abajo y otros animales que parecen camellos, por ejemplo, un poquito más abajo, y caballos a la derecha. Bueno, pues este filtro digital no solo permite describir con mucho más detalle los paneles que tenemos, sino que además permite localizar escenas que antes considerábamos aisladas y que de repente son partes de un todo, ¿no? Y si vemos abajo a la derecha, en la que se ve muy poquito, se pueden intuir algunas figuras corriendo, bueno, tras una aplicación de un filtro podemos ver cómo un montón de figuras salen a la luz y lo que es más interesante, aparecen superposiciones en figuras que no estaban visibles anteriormente. Fijaos en este caso, una figura que era un hombre andando, ha sido repintada y encima se ha colocado un caballo en un estilo que se conoce como el estilo del caballo, del galope volante o galope volador, de manera que ahí podemos ver una búsqueda intencional de corregir una figura que antes estaba simplemente andando, corregirla dibujando un caballo por encima. Bien, o por ejemplo este caso de una figura maravillosa que está en chat,
en la que aquí se ve evidentemente una mancha de pigmento, pero en la que si aplicamos un filtro se puede ver claramente como lo que ha ocurrido es un retoque de la figura, en el cual el brazo original iba a ser representado dibujando hacia abajo y sin embargo en un momento dado se decidió cambiar y se dibujó hacia arriba. Bien, más allá de estos temas que son interesantísimos, por no hablar de cómo resaltan los colores del diseño de la falda o de la joyería que tiene la figura, lo que nos permite también la fotografía digital es componer imágenes en 3D. Y es que no podemos olvidarnos de que, por muy bonita que sea una fotografía de arte rupestre, en el fondo nos está dando información en 2 dimensiones. Y el arte rupestre es un arte que está contextualizado, que está representado en 3 dimensiones, está pensado para ser percibido en 3 dimensiones. Bien, no es ideal, pero una de las cosas que puede permitir la fotografía digital es reconstruir modelos en 3D de ese arte rupestre, como vemos aquí en un ejemplo de Egipto. De manera que podemos tener, si no la representación, la experiencia real de estar en el yacimiento, si podemos entender un poquito cómo está localizado el arte rupestre dentro de ese yacimiento. Aquí hay un ejemplo muy bonito de unas jirafas maravillosas en Dabús, en Níger, que miden más de 8 metros y que en una fotografía, bueno, pues parecen estar representadas de manera bastante plana, pero que si miramos las reconstrucciones en 3D que se han hecho a través de fotografías, en este caso analógicas, digitalizadas luego, vemos cómo realmente la forma de la jirafa se adapta al terreno, se adapta a la roca, ¿no? Y eso nos permite también como preparar, tiene unas implicaciones también para la difusión de los materiales. Esto es una representación de uno de los abrigos más importantes del centro del Sáhara, que fue preparado por el proyecto del Museo Británico para una plataforma que se llama Sketchfab, en la cual se presentan pequeños modelos en 3D en los que puedes añadir información. Bien, es una forma de presentar el arte rupestre, haciendo entender a la persona que lo mira que no está mirando una fotografía ni un cuadro, sino que está mirando algo que está tridimensionado y a la vez ofrecer información y ofrecer una referencia de escala humana, ¿no? Bien, después de la documentación, mientras sucedía la documentación, empezaron un montón de preguntas respecto al arte rupestre. Yo diría que la principal discusión, el foco sobre el que ha girado mucho, diría casi prácticamente toda la investigación en torno al arte rupestre, ha sido la datación del arte rupestre. ¿Por qué? Bueno, pues porque el arte rupestre, como ocurre en todo el mundo en general, es muy complicado de datar. En general, el arte rupestre aparece descontextualizado de yacimientos arqueológicos. Aparece en abrigos, aparece en cuevas, aparece digamos, en plataformas, en escarpes. Esos yacimientos, o sea, esos contextos en general no tienen depósitos arqueológicos al lado que puedan datarse, de manera que muy pocas veces se puede documentar arte rupestre en contexto directo con yacimientos arqueológicos con una datación concreta. De manera que tenemos que buscar mecanismos para poder datar el arte rupestre como en sí mismo, es decir, como bueno, pues esas representaciones o esos abrigos, ¿no? Bien, hay 2 métodos muy claros, como ocurre en toda la arqueología, la datación absoluta, que es muy complicada en el arte rupestre, porque sobre todo se basa en el uso de materiales orgánicos. Y en este caso, en el caso de las pinturas de arte rupestre, los materiales orgánicos son solamente los pigmentos, que son cantidades muy pequeñas, muy afectadas por el sol, por la erosión, y además retirarlo supone destruir una pequeña parte de la pintura rupestre, de manera que es muy poco utilizado. Otra opción, que es el estudio de la pátina de los grabados, consiste en simplemente cuando se hace un determinado grabado, la superficie que se ha retirado queda fresca, y con el tiempo esa superficie se va cogiendo una pátina debido a la erosión y al roce con los elementos. Entonces, ha habido varios intentos de medir esos procesos de erosión, sobre todo basados en el efecto del viento en el desierto y de la arena. Es muy poco fiable hasta ahora. De manera que lo que tenemos son dataciones relativas, sobre todo. Lo ideal sería combinar ambas, combinar unas datación absoluta con dataciones relativas, pero eso no ocurre casi nunca y tenemos que trabajar con dataciones relativas. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es ordenar. Intentar valorar qué tipo de arte fue antes y qué tipo de arte fue después. Intentar buscar paralelos con otros objetos, con otros datos que sí que tienen una datación cronológica clara.
Aquí he puesto algunos ejemplos, no hay muchos, ¿no? Pero sí, las comparaciones de estilos, de técnicas y de iconografías, comparar con restos arqueológicos, por ejemplo, si en un yacimiento aparecen huesos de hipopótamo, bueno, podemos intuir que esos huesos de hipopótamo, la cronología que nos ofrezcan puede ser un indicador para poder valorar los grabados de arte rupestre en los que aparecen grabados de hipopótamos. A veces paralelos etnográficos, lo veremos más adelante, y también las superposiciones, porque digamos que como ocurre a veces en arqueología, pues igual que los sedimentos se acumulan uno tras otro y se van estratificando, en el arte rupestre a veces también se puede ver esa estratificación. Vamos a ver de manera muy rápida algunos trucos o algunas metodologías que se han utilizado para intentar ordenar un poquito el arte rupestre del Sáhara. Bueno, una de las principales ayudas ha venido de la geología y de la reconstrucción paleoambiental. Os comentaba antes que una de las mayores sorpresas de los primeros investigadores que documentaron el arte rupestre en el norte de África fue la existencia de animales que no deberían estar allí, como hipopótamos, cocodrilos o búfalos, ¿no? Bien, las reconstrucciones paleoambientales del Sáhara y del Sahel han permitido contestar en parte esa duda. Y es que ahora mismo, gracias a este trabajo de geología y de reconstrucción paleoambiental, sabemos que hacia el 7000 a.C., hace unos 9000 años, el Sáhara era mucho más verde de lo que conocemos ahora. Era una zona, sobre todo, una zona con grandes lagos, de los cuales ahora mismo solo se conserva con agua el lago Chad, mucho más pequeño de lo que era hace 9000 años. Una zona con un régimen pluvial más abundante y con muchos más ríos probablemente estacionales, en los que no fluía el agua todo el año, pero sí había humedad suficiente todo el año. Eso quiere decir que también había mucha más vegetación. Bien, y eso es lo que explica que pudieran subsistir animales como este cocodrilo con su cría, que está documentado en Libia o se localizó en Libia y que probablemente existió sin ningún problema en ese periodo, hace 7.000, 9.000 años, era un hábitat en el que estos animales podían existir perfectamente, ¿no? Y también sabemos que a partir del 7.000 a.C., el Sáhara empezó en un proceso de desertificación, en el cual la zona central, que era más desértica, empezó a expandirse, el Sahel se fue reduciendo, de manera que ese proceso, que duró más o menos hasta hace el 3000 a.C., provocó la desaparición de algunas especies, la adaptación de los grupos humanos que estaban en esa región y poco a poco las transformaciones de impacto en los grupos que habitaban ese territorio. Bien, eso nos ayuda, por ejemplo, a hablar de la introducción de ganado, de la desaparición de la gran fauna del Sáhara en el 7000, 8000, 6000 a.C. Otro mecanismo que tenemos para saber cómo ordenar, cómo organizar esta información, esta datación relativa, las superposiciones. Os he comentado pues, que los yacimientos, los sitios de arte rupestre, los paneles, a veces son como yacimientos arqueológicos en los que representaciones se van superponiendo unas a otras y el estudio de esas superposiciones nos puede dar una idea de qué fue antes y qué fue después. Aquí vemos un ejemplo muy bonito, es un panel en el que podéis ver un montón de vacas que pertenecen a un periodo antiguo y sin embargo veis que hay muchos camellos, aquí hay uno, aquí tenéis otro y aquí hay otro, que se superponen de manera recurrente a las vacas. ¿Veis? Aquí se ve muy bien cómo están por encima de las vacas, aquí también se ve cómo están encima de los guerreros que acompañan a vacas, aquí también, ¿veis? Bien. Y a su vez vemos unas figuras, unos jinetes muy, muy esquemáticos, con un estilo completamente diferente al resto, uno aquí otro, que se superponen a los camellos. Bien, pues aunque no sepamos la cronología, la fecha exacta de las vacas, de los camellos y de los caballos esquemáticos, sí sabemos que es anterior a qué, y qué es lo más nuevo y qué es lo más viejo. De manera que eso nos permite empezar a ordenar un poco las representaciones del arte rupestre y, apoyados por otros datos, empezar a ofrecer una cronología para el conjunto del arte rupestre. También el estudio de los estilos. Arriba tenéis 3 representaciones de camellos, todas representando a un camello con un hombre montado en una silla de montar delante de la joroba del camello. Sin embargo, ves que son muy diferentes. La de la izquierda es mucho más naturalista que la de la derecha. Bien, pues los estudios que se han realizado acerca de los estilos y de las técnicas de
representación del arte rupestre en esta zona de Argelia han llegado a la conclusión de que las más antiguas son las que son más naturalistas y que a lo largo de determinados años, ¿no? A partir de, pues entre el 2000, entre el cambio de era y nuestra época, ha habido una tendencia a la esquematización, de manera que los que son más esquemáticos se pueden considerar mucho más modernos, ¿no? O, por ejemplo, cuando el arte rupestre aparece asociado a elementos de los que sí que tenemos ciertos datos cronológicos. En este caso, hay una representación de una vaca asociada a una escritura que conocemos líbico-bereber, que se conoce como escritura líbico-bereber. La escritura líbico-bereber tiene muchos problemas de datación, pero en general se acepta que la cronología más antigua para este tipo de dataciones podría ser como mucho el siglo VII a.C. De manera que eso nos da, o 6 a.C., nos permite datar, por lo menos poner un límite al momento en el que esa vaca fue grabada. Bien, es un tema muy complejo que ha ocupado a montones de investigadores y que sigue todavía haciendo discutir e intentando refinar esas cronologías. Otro mecanismo de comparación, la etnografía. Bien, aquí tenéis una pintura muy bonita de un jinete de camellos en Chad. Y alrededor tenéis materiales etnográficos del Museo Británico de la zona de Libia, cercana a Chad. Bien, como podéis ver, hay algunos elementos que se parecen. Por ejemplo, la silla que aparece aquí representada es una silla que se coloca sobre la joroba, como esta silla que veis abajo. El guerrero tiene una lanza y tiene un puñal colgado del brazo, exactamente como vemos en este tuareg del siglo XIX. Sin embargo, hay cosas que cambian. Por ejemplo, este escudo, que es redondo, no tiene nada que ver con los escudos de los tuareg actuales o del siglo XIX. De manera que el estudio de estos paralelos, el estudio también de fuentes clásicas que a veces describen a los nómadas del primer milenio después de Cristo, también nos puede ayudar a poner límites. Y a través de poner muchos límites y de conseguir algunos datos concretos sobre cronologías, los investigadores del arte rupestre en el Sáhara han sido capaces de establecer una cronología. Una cronología que está continuamente en discusión y en revisión, que quizá puede ser un poco simplista porque trata de explicar todo el arte rupestre del Sáhara, y eso es como tratar de explicar todo el arte rupestre de Europa, por ejemplo, pero que está organizada en 4 grandes periodos. Un periodo muy antiguo, que es el periodo que se conoce de la fauna salvaje, que se dataría en torno al 10.000, 6.000 a.C. Luego, el siguiente periodo está vinculado a la aparición del Neolítico y a la aparición de las vacas y de grupos pastoralistas, y se llama así, el periodo de la vaca o el periodo pastoralista. Y luego, finalmente, 2 periodos mucho más tardíos, que son el periodo del caballo y el periodo del camello. Como veis, no es una clasificación complejísima, aunque se han escrito decenas de libros sobre este tema. Básicamente se basa en qué animales aparecen representados en el arte rupestre. Sin embargo, como veremos, esta interpretación pues, tiene muchos más niveles de análisis, no se queda simplemente en estas 4 categorías. Hay otro periodo, que es el periodo de las cabezas redondas, que es un periodo mucho más regional y mucho más centrado en la zona entre Argelia y la parte oeste de Libia. Bueno, que tiene una cronología muy antigua, pero que también está en continua discusión. Bien. Unos pequeños ejemplos de cada estilo. Estos son las representaciones más antiguas que tenemos en el Sáhara, del periodo de la fauna salvaje o el periodo bubaliense. Se llama así por el animal más representado, que es el búfalo bubalus. Se trata de un estilo muy naturalista, muy detallista, piezas muy grandes en general, las figuras son muy grandes, muy bien trabajadas, como podéis ver, a menudo pulidas después de haber sido grabadas, y en general representando animales grandes, las comunidades que grabaron este arte rupestre eran cazadores y recolectores. Sin embargo, la interpretación del arte rupestre es muy discutida porque no es simplemente la representación de fauna. Este arte tiene un componente simbólico muy potente, y lo vais a ver enseguida en esta imagen en la que se ven un rinoceronte boca abajo, es aquí el cuerno y las patas, arrastrado por 2 grandes figuras, 2 figuras míticas con cabeza de chacal o de hiena, que probablemente son dioses o demonios o héroes, pero en cualquier caso seres potentes capaces de arrastrar un rinoceronte de la pata y arrastrarlo por el desierto. Esta
esta representación y muchas otras que se pueden ver a lo largo, sobre todo en la zona de Libia, están expresando no simplemente un amor a la representación de la fauna que se estaba completando, estaban hablando de una racionalidad muy compleja que explica unas creencias, que transmite unas creencias y una identidad muy potente a través del arte rupestre. Algo parecido pasa con el periodo pastoral. El periodo pastoral no simplemente supone la aparición de un nuevo animal, supone la transformación de una forma de ver la realidad. Los grupos que antes eran cazadores-recolectores pasan a ser pastoralistas y productores. Y esa relación de dependencia y de seguridad que les proporciona el ganado pues, se transforma en la presencia abrumadora de este animal. No simplemente como el animal que les da unos determinados productos, carne, leche, etcétera, sino que el animal que les proporciona una seguridad frente a un mundo que en ese momento, recordemos, está empezando a desertificarse. Aquí vemos algunas imágenes, la vaca está presente en todas partes, pero estas sociedades no simplemente representan a la vaca. Aquí hay algunas imágenes muy bonitas, en este caso de unas cabañas con grupos de personas cogidas de las manos o haciendo determinadas tareas con animales, con vacas y terneros cerca, o festividades religiosas como estas de Libia, en las que, siguiendo las tradiciones de grabados anteriores, se representan animales preparados para festividades con ropas muy ricas y en medio de lo que parecen ceremonias religiosas. Y más adelante, pues las sociedades van aumentando en complejidad y los grabados también aumentan en complejidad, ¿no? La llegada del caballo supone un antes y después en estos grupos, proporciona una movilidad que no proporcionaba el simplemente ir a pie. También se empieza a relacionar con la aparición de ciertas desigualdades sociales, las relaciones con el mundo mediterráneo, que empiezan a aparecer en torno al primer milenio antes de Cristo, y con la llegada del camello, que es muy tardía. Siempre se suele considerar que el camello ha estado siempre en el Sahara, cuando en realidad el camello es el último animal en aparecer en el Sahara, nos llega hasta el cambio de era. El camello realmente es muy adaptativo porque llega en el momento en el que la desertificación del Sahara ha terminado. Todo ese proceso en el que diferentes animales han ido cada vez siendo expulsados de un Sahara que se va haciendo más seco, el camello llega para el momento ideal para convertirse en el rey del Sáhara. Y lo hace en un momento en el que la sociedad es cada vez más compleja, en el que ya aparece escritura, como podéis ver aquí, se desarrolla el comercio transsahariano, hay muchos contactos con Roma y con Cartago en el Mediterráneo, pero también con los reinos africanos de África Occidental, con Meroé, con la región del lago Chad y de Darfur. Y realmente lo que ayuda al camello es a expandir esa red de contactos, esa red de relaciones, ¿no? que facilita su uso, ¿no? Y en este caso ya, como una muestra de la gran complejidad a la que alcanza esta sociedad y que se ve representada en el arte rupestre, pues podéis ver estos grabados, por ejemplo, de Libia, en los que se ven lo que parece que se han interpretado como oasis, ¿no? Con sus palmeras. Aquí se ve una persona quizás recogiendo dátiles en esta palmera, con escritura alrededor, casas, caravanas, grupos que llegan, se van, cazadores, es decir, una sociedad muy compleja, que en algunos sitios se ha documentado arqueológicamente y que realmente lo que está hablando es de un proceso de complejización social que fue de la mano al proceso de desertificación del desierto. Bien, hasta ahora hemos hablado del arte rupestre y de lo que nos puede decir, de cómo se organiza y demás. ¿Para qué nos sirve el arte rupestre? Claro, el arte rupestre es muy bonito, se documenta, se localizan los yacimientos, pero en el fondo, y esto quizás es un poco radical, no sirve de nada, sino nos ayuda a interpretar sociedades. El arte rupestre es una expresión del ser humano y, como tal, tiene que integrarse dentro de las creaciones, ¿no? De las producciones de la materialidad y de la racionalidad de los seres humanos. Entonces, esto muchas veces no se ha hecho en el arte rupestre del Sáhara. En el arte rupestre del Sáhara a veces se ha buscado simplemente el dato, el encontrar un nuevo yacimiento, documentar un nuevo panel, pero no muchas veces se ha hecho una integración del arte rupestre dentro del contexto arqueológico. Y por eso he decidido dedicar 3 o 4 minutos a explicar un caso en el que esto sí se ha hecho. Un caso que además fue desarrollado por una profesora del Departamento de Prehistoria, por Marisa Rutger y su proyecto en el Alto Atlas.
y que ha conseguido, a través de diferentes metodologías, una de ellas el estudio del arte rupestre, lograr una interpretación que yo creo que es muy real, muy certera, de transformaciones sociales y de la historia de un grupo de ocupantes de una zona muy concreta de Marruecos a lo largo de 4.000 años. Bien, es el caso de Ukay Meden y yo tuve la suerte de poder trabajar aquí, así que he pensado que quizás sería interesante que vierais todo esto que os estoy contando sobre el arte rupestre en acción, en un yacimiento. Bueno, Ukay Meden es un yacimiento que podéis ver aquí, está en el Alto Atlas, pero está en una zona que está muy alto, está en acá más de 2.800 metros, 2.500 metros, pero está relativamente cerca de zonas mucho más desérticas como son Marrakech y otras zonas al sur, ¿no? De manera que es un valle en el que durante invierno no se puede vivir, pero a lo largo del verano se pueden aprovechar muy bien los pastos por poblaciones que están en las llanuras, en zonas muy desérticas, que en verano tienen muy poca agua. Entonces, de manera que el valle, aunque no está ocupado todo el año, sí recibe población durante los meses de verano, que ocupa y utiliza los pastos de esta zona mucho más verde hasta que llega el mal tiempo y tienen que volver a bajar a las llanuras, ¿no? Bien, valle, el Valle Ukay Meden, bueno, tiene una gran representación de arte rupestre, en torno a 260 grabados. Algunos de ellos, como veis aquí, son muy conocidos en la historia del arte rupestre del norte de África, como este panegriso de los elefantes. También hay grabados con representaciones muy interesantes, antropomorfas, y algunas de ellas muy interesantes porque reproducen alabardas, como estas que veis abajo, alabardas que tienen paralelos en el norte en Europa y sobre todo en la Europa del Atlántico. ¿Bien? Gran parte del arte rupestre está relacionado claramente con el arte rupestre sahariano. Sobre todo el caso de los bóvidos y de los elefantes tiene una relación directa con el arte rupestre sahariano, especialmente los elefantes que obviamente no podían vivir en esta región. Bien, estos son los yacimientos de arte rupestre que hemos documentado. Y una de las grandes dudas que teníamos es la duda que tenemos siempre con el arte rupestre. ¿Cómo lo datamos? Teníamos representaciones muy diferentes, representaciones de símbolos, de armas, seres humanos, animales, elefantes y también vacas. Bien, ¿cómo ordenábamos eso? Bueno, pues lo hicimos a través de la combinación de metodologías. La primera de ellas fue un análisis estadístico, en el que, a través de los estilos de la representación de los diferentes animales, las armas y demás, pues ordenamos, bueno, lo que era más diferente de lo otro. Es decir, aquí estaban imágenes más o menos naturalistas, piqueteadas en el centro, y aquí estaban cosas muy esquemáticas, solamente marcadas por rayas, ¿no? Paralelamente, desarrollamos una línea de excavaciones tratando de encontrar vínculos entre el arte rupestre y los yacimientos arqueológicos. Ahí no tuvimos mucha suerte. Pero también no simplemente estudiamos el arte rupestre por sí mismo, esos grabados, sino que lo aplicamos al territorio. Y eso nos permitió, en un proceso bastante largo, que está publicado y que si tenéis interés podéis leer en Complutum, además es de acceso abierto, bueno, pues fuimos capaces de ordenar el arte rupestre por una parte, bien, todas las representaciones, darle un cierto sentido de orden, aunque no teníamos una cronología segura, no teníamos un dato de este grabado fue hecho en el 2000 a.C., pero sí pudimos organizar las diferentes representaciones y ordenar una lógica de esas representaciones. Desde el momento en el que aparecen, hay un momento en el que aparecen armas y figuras humanas, y luego hay un momento en el que desaparecen todas las figuras de arte rupestre, ¿no? Y también fuimos capaces de asociarlo a cambios en el paisaje, a través de estudios palinológicos que nos demostraban cómo, desde época neolítica hasta el momento islámico, había habido un empobrecimiento de las condiciones climáticas. De manera que lo que conseguimos al final, a través del estudio del arte rupestre, fue interpretar el valle, que era el objetivo. Nuestro objetivo nunca fue dibujar piezas de arte rupestre, sino entender el valle. Y entonces lo que descubrimos, aquí si veis en las manchas en verde, representan las mejores zonas de pasto, y los puntos, los círculos, son los yacimientos, los abrigos de arte rupestre. Bien, lo que descubrimos es que en el Neolítico, por ejemplo, en un momento... en los primeros momentos en los que aparece el arte rupestre, este arte rupestre estaba concentrado en las mejores zonas de pastos, en las zonas centrales o en las zonas de acceso al valle, que eran este camino y este camino, ¿vale?
Sin embargo, hay un momento en el que, gracias al polen, sabemos que hay un gran proceso de aridez en la zona. Los pastos dejan de ser tan eficientes. ¿Y cuál es la respuesta humana? La respuesta humana es doble. Por una parte se nota una expansión de los abrigos, cada vez de las representaciones del terrestre cada vez hay más. ¿Por qué? Quizá porque intentan controlar más zonas. Antes, en un contexto en el que había riqueza de pastos, no era necesario marcar el territorio de esta manera, pero ahora sí. Y cambian el tipo de representaciones. Pasan a ser armas y guerreros. Y en una tercera fase, en la que hay unas dinámicas en las que ese marcaje del territorio sigue aumentando, lo que ocurre es que esas figuras de armas se mantienen y se expanden a todo el territorio. De manera que lo que estamos viendo a través del arte rupestre no es simplemente cambios en las representaciones, lo que estamos viendo son las estrategias de los seres humanos que produjeron ese arte rupestre para controlar los recursos, para controlar el mundo en el que vivían. Y lo hacían a través de ese arte rupestre, entre otras muchas cosas. Bien, de manera que el arte rupestre, o esa es mi impresión, ha caído a veces en el defecto de un excesivo positivismo. El dato por el dato, conseguir más yacimientos, conseguir documentar más figuras, poner más puntos en un mapa. Cuando lo que tenemos que tender es a esto, a meter el arte rupestre, que es un producto del ser humano, dentro de su contexto histórico, su contexto climático y su contexto, digamos, de racionalidad. Bien. La realidad es que esto no pasa casi nunca. Casi siempre la documentación del arte rupestre se ha basado más en la cantidad que en la calidad. Y eso hace que cada vez se recopilen más datos. Se recopilan miles de millones de fotografías de cada yacimiento. Esas fotografías normalmente acaban almacenadas en discos duros de investigadores, de proyectos personales. Nadie puede acceder a ellas y al final de las 5.000 fotografías que se hacen sobre un abrigo, se publican quizá 50 en la versión digital y se utilizan 2 en el artículo imprimido, ¿no? Entonces, cada vez están surgiendo más dudas acerca de quién guarda los datos, ¿no? Y cómo se guardan y quién accede a ellos. Porque todo el mundo coincide en que esa información debería ser pública, pero hacerla pública es muy complicado. De manera que quizá es curioso que en otras zonas las discusiones no hayan sido tan, digamos, tan vivas, ¿no? Pero en el caso del arte rupestre africano, ha habido muchísimas discusiones y muchísimos intentos de organizar esos archivos. También por un tema ético, es decir, nosotros extraemos información de yacimientos que están en África, pero de alguna manera es nuestro deber también no solo publicar los datos, sino hacer visible esa información, hacerla accesible a la gente de donde vienen esas fotografías, ¿no? De manera que el tema de los archivos, y esto es un tema que yo he tratado bastante por mi trabajo en el Museo Británico, es uno de los grandes debates del arte rupestre africano, yo diría incluso de la arqueología en general en nuestros días, ¿no? En nuestro caso, hay muchísimos archivos que intentan de manera parcial o total intentar almacenar imágenes. Yo os animo, sobre todo a los estudiantes, a que los investiguéis, porque hay muchísima información que se puede utilizar para trabajos arqueológicos sin tener que desplazarte del campo, ¿no? Aquí hay 3 de los principales: el archivo Sarada, que es el gran archivo de la Universidad de Wits, en Johannesburgo, que está basado sobre todo en datos de arte rupestre sudafricano, pero tiene una buena colección de arte norafricano. Luego hay un gran intento de la UNESCO, que era el WARA, para unificar todos los archivos de arte rupestre del mundo. No llegó a triunfar. Aluca es un buen archivo de imágenes que, bueno, pues sobre todo está enfocado a facilitar el trabajo de investigadores y estudiantes africanos. Y luego hay páginas más específicas, como la página del Instituto Frobenius, de la que he sacado las fotografías de mi presentación. Tiene unas imágenes maravillosas también de etnografía. El catálogo de inscripciones líbico-bereber, que se inició en Canarias, sobre temas específicos, como por ejemplo esta que vemos arriba, dedicado a las cabezas redondas del Sáhara. Y yo voy a hablar un poquito del mío, del que trabajé yo, que es el archivo del arte rupestre del Museo Británico. Aquí veis un pequeño resumen de las principales. ¿Cuál es el gran problema de estos archivos? Conseguir fotografías es muy fácil, todo el mundo está dispuesto a donar fotografías. El gran problema de ellas es contextualizarlas, porque si no, entonces no es un archivo, es un banco de imágenes. Entonces, un archivo que no está organizado de manera correcta, en el que las imágenes no están descritas y que no hay un contexto
histórico, artístico, cultural de esas imágenes, es un archivo que no vale para nada. Así que, a no ser que seas un gran especialista, claro, Salada tiene casi 300.000 imágenes, pero Salada se utiliza sobre todo por especialistas. Sin embargo, si tú quieres que esas imágenes cumplan un papel en nuestra sociedad, tiene que estar contextualizado y tiene que ser accesible y entendible por la gente que lo consulta, ¿no? Y ahí es donde entra el proyecto en el que yo trabajé, del que estoy muy orgulloso, y que yo considero que es la mejor aproximación a lo que debería ser un archivo en arte rupestre, en este caso en arte rupestre africano. Es un proyecto que catalogó 24.000 imágenes de 20 países diferentes, provenientes de una colección de una fundación privada, Tara, que había fundado un fotógrafo llamado David Coulson, que bueno, pues empezó una cruzada para intentar preservar el arte rupestre a través de fotografías y luego llegó a un acuerdo para donarlas al Museo Británico. Y sobre todo es un proyecto en el que se ha hecho un gran esfuerzo en contextualizar y promocionar el arte rupestre. De manera que se ha organizado en tres grandes líneas de actuación. La primera de ellas es todas las imágenes están descritas. Os lo puedo asegurar que he descrito casi 10.000 de ellas. Todas están descritas con detalle, contextualizadas adecuadamente digamos, relacionadas unas con otras, ¿no? Pero a su vez tiene otros dos grandes esquemas de organización. Uno de ellos a través de los países, en los cuales siempre se presenta un yacimiento específico en el que se habla del contexto histórico, cultural, y también un pequeño resumen de la historia de la investigación en el país. Y también se presentan capítulos generales para explicar el arte rupestre en diferentes zonas del continente, o pequeños artículos relacionados con temas muy específicos del arte rupestre, que lo que hacen es dar una idea de la riqueza y la complejidad de interpretación de este arte, ¿no? ¿Y por qué esto es cada vez más necesario? Pues porque, por desgracia, el norte de África cada vez está resultando una zona bastante complicada para trabajar, cada vez más complicada, ¿no? Si veis aquí en morado están las zonas de arte rupestre, zonas principales de arte rupestre. Aquí están los principales problemas que tenemos en el norte de África con respecto a, bueno, pues países tremendamente inestables como Libia, zonas muy complejas como Darfur o actividades integristas en el Sahel, sobre todo, actualmente, ¿no? Por desgracia, gran parte del arte rupestre del arte rupestre está en estas zonas. Y esto supone dos problemas. Uno, que no podemos acceder al trabajo de campo, no se puede ir a trabajar a esas zonas de Libia o de Níger o de Burkina Faso. Y, sobre todo, el problema de la protección. Estas son algunas fotografías de cómo están protegidos los yacimientos de Libia. Estaban protegidos en los años 2010 y es más o menos como seguirán protegidos ahora. El arte rupestre, por desgracia, es un arte muy frágil, que está localizado en zonas muy remotas, en las que es difícil proteger de manera permanente y activa los sitios y en las que hay que confiar en la buena voluntad de los visitantes, ¿no? Más que en guardias o que no pueden estar permanentemente en estos sitios. Y eso lo que supone es que está muy abierto a que pueda haber vandalismo. Aquí hay algunos ejemplos, estos no tienen que ver con problemas recientes, son problemas antiguos, pero aquí veis perfectamente, aparte de las típicas grafitis y pinturas, veis como algunos de los animales de los periodos más antiguos han sido utilizados como blancos de ejercicios de tiro por pues tuareg o grupos armados, ¿no? Y eso nos supone un gran problema, ¿no? Nosotros no podemos trabajar allí, pero de alguna manera tenemos que intentar proteger ese patrimonio que es de todos, ¿no? Entonces, en ese caso, los abrigos, los archivos, lo que suponen es el punto de compromiso hasta que podamos volver al Sahara para proteger y promocionar ese arte, ¿no? Y crear una cierta conciencia social de que aunque no estemos allí, el arte rupestre sigue allí y tiene que ser protegido.